Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jonathan Guzmán y el de mi compañera es Alexandra Vivas. El día de hoy queremos hablar sobre un tema que llamó nuestra atención. Digamos, es el valor compartido en la Policía Nacional de Colombia, un ente de carácter público que permea todos los estratos de la sociedad. Y más específicamente quisiéramos hablar de este escándalo donde destituyen a la primera patrullera trans de la policía en Colombia. Un escándalo que sucedió más o menos en julio del presente año, 2021, y que tuvo un devenir muy acelerado y es de lo que queremos traer a colación. Buenas tardes. Sí, para abordar ese tema, primero queremos como definir un poquito el valor compartido y cómo definir el punto de vista desde el que estamos tomando el caso, ¿no? Entonces, definimos el valor compartido como la política y las prácticas operativas que facilitan la operabilidad de la compañía, promoviendo condiciones económicas y sociales de las comunidades en las que opera. Entonces, ahí es donde nosotros queremos hacer el énfasis en las condiciones sociales, ¿no? En la sostenibilidad social que debería motivar pues el accionar de la policía, siendo un ente público de cobertura nacional, ¿no? Que permea como en todos los estratos, en todas las zonas, eh, no jerarquiza en cuanto al servicio que presta, ¿no? Se supone que es un ente neutral en cuanto a los miembros de la sociedad civil se refiere, ¿no? Sin embargo, la percepción de la institución ha venido bajando con los años. En 2020 bajó hasta un 48% de la opinión favorable, esto en un artículo según una encuesta que se hizo en el país. Esa tendencia la vimos que desde México hasta Argentina, es decir, nuestra América Latina, no tiene una buena percepción de la policía desde el punto de vista de la corrupción, desde el punto de vista de la efectividad, desde el punto de vista de que se ve envuelta en unos escándalos en los que se evidencia su falta de ética, ¿sí? Como su falta Impunidad. de eso, se ve mucha impunidad en en muchos accionarios en los que se ve involucrada. Exactamente. Entonces, según un estudio que se llevó a cabo en México por Fernández et al., la corrupción se define como el uso de un poder público para fines privados y es algo que se ve prevalentemente en la policía. Digamos que escándalos como de corrupción, de extorsión, de secuestro y mucho más menores, como, bueno, incluso es que todos los crímenes, digamos que tienen un devenir pues fuerte. Este estudio se llevó a cabo en México sobre esta percepción de la institución en las comunidades y la mayoría de las personas no se sentían seguras con la policía, digamos que dicen que no lo representa. Incluso en países desarrollados como Estados Unidos, como los casos de este muchacho Floyd, en el que sufrió una discriminación racial y por eso, digamos, que lo asesinaron. Y otro agravante que queremos traer a colación, digamos, es la poca educación que se tiene en los integrantes de la institución. En todos los países, digamos, que son personas con una educación de bachillerato y que complementan esa educación para el cargo de policía con un curso de 6 meses que puede que no sea lo suficientemente completo para abordar temas como derechos humanos, derecho público, derecho privado, derecho procesal, trabajo con comunidades, ética. Y digamos que todo esto puede ser un agravante para esa realidad que se vive, incluso las condiciones propias del cargo en el que tienen los policías. En México decían que la policía cuida un camino pero roban el de al lado. Entonces, digamos, es una percepción de que si bien puede que en un barrio o en una ciudad haya muy buen accionar por parte de la policía, en otro sector, en otra ciudad, se ve totalmente borrada esta percepción. Acá tenemos unos devenires históricos, digamos, del caso de la patrullera Andrea Cortés, que es el caso en específico que queremos evaluar desde esta temática de la construcción de valor compartido por parte de la institución, y es que se integra a las filas de la Policía Nacional en el 2020 como la primera patrullera trans en ingresar, bueno, la primera mujer trans en ingresar a la Policía Nacional de Colombia. Sin embargo, desde que ingresa, sufre un estigma y una persecución, de la cual nos va a hablar un poco Alexandra. Y en 2021 se dio a conocer un video en el que presuntamente hurta una crema de cara en el centro comercial Titán Plaza, un hecho que no es justificable por ningún medio.
que sin embargo vamos a tener que tener un contexto y un background mucho más oscuro, digamos, y es de lo que nos va a hablar un poquito Alexandra. Bueno, sí, el caso nos parece interesante porque, bueno, queremos insistir en el tema de la inclusión social, ¿no? La policía es un ente que sale de la sociedad, ¿sí? Sale de la sociedad porque todos los miembros de la sociedad podemos hacer parte de esa institución, ¿no? Es como cualquier otro trabajo en esos términos, ¿no? Entonces nos preocupa un poquito este tipo de casos. Porque pues basándonos también como en las declaraciones que hace la misma patrullera, ella nos decía, bueno, pues es que estoy en una institución en la que me están persiguiendo todo el tiempo, en la que todo el tiempo, diciéndolo como en términos coloquiales, están buscando la caída, ¿no? Como que eh, podríamos decir que es una institución machista desde lo que ella nos dice, pero más allá de lo machista son homofóbicos, tienen un permanente rechazo a lo que es una persona, llamémosla entre comillas, diferente, ¿sí? Más allá de lo binario a lo que estas personas pueden estar acostumbradas. Entonces ahí es donde nos preocupa. Ella decía en sus declaraciones que es imposible luchar con una institución en la que todo el mundo está en contra de ella y en el que la misma institución no la reconoce como ella. Desde ahí ya empieza a ser un problema terrible, ¿no? La misma institución, sus compañeros, sus superiores, según ella decía, no la querían reconocer como una ella, ¿no? Entonces, bueno, ese es el énfasis que queremos hacer, ¿no? Eh, nosotros estamos como haciendo el énfasis en lo de la sostenibilidad social porque se supone que la policía debería promover como esa permanencia de estas comunidades, ¿no? Debería Sí, ser una una de sus representación de todas las responsabilidades. comunidades. Ujú. Y algo que hablábamos con Alexandra es que el país somos un país de por sí pluriétnico y multicultural, en el que la diversidad no solo es, digamos, de género, de gustos sexuales, sino también de personas, de razas, de culturas, y que una institución, como lo dice Alexandra, conformada por todos los integrantes de un país, debería reconocer la diversidad en todas sus esferas, en todas sus dimensiones y acogerlas, pero no, incluso los patrulleros que son, digamos, homosexuales o patrulleras que son lesbianas o bisexuales o, digamos, por su devenir incluso, por ejemplo, racial, sufren una discriminación y muchas veces tienen que tomar otras características o privarse, por ejemplo, de tener una familia no heteronormativa precisamente por la discriminación a la que pueden llegar a ser a cabo o digamos la falta de acceso a oportunidades porque les truncan el ascenso dentro de la institución por este tipo de cosas. Sin embargo, digamos que el tema de la transexualidad es, digamos, algo nuevo, pero que ya la institución debió haber acogido. Fue hasta 2018 que la OMS dejó de considerar la transexualidad como una enfermedad mental. Entonces, digamos que ese también es un factor que podría jugar a favor de la institución, pero también en contra, porque es algo que ya no se considera como una enfermedad mental, algo que tiene que ser tratado, algo que tiene que ser condenado. Y acá ya entramos en algo que quiero que nos comparta Alexandra, y es los escándalos y el devenir que ha tenido la institución, y el por qué hablamos de esto. Sí, el por qué es lo más importante que los escándalos como tal. Bueno, en los últimos años hemos visto cómo la policía ha resultado involucrada en muchos escándalos de, según nuestro punto de vista, una altísima gravedad, ¿no? Entonces hemos visto casos de abuso sexual, hemos visto el caso como de la Comunidad del Anillo, que involucra prostitución, extorsión, sobornos, tenaces, casos que tienen como matices muy oscuros, ¿no? Hemos visto casos de abuso, abuso de la fuerza, ha habido muertes, ha habido casos en los que, por ejemplo, como el de Dylan Cruz, eh, en el que hubo muerte como a sangre fría, ¿no? Como lo ha expresado como la prensa, como nos ha contado cómo pasó todo. Em, lo que tienen en lo que tienen en común todos estos casos es como el énfasis, como se le dijera, como la, la,
los presuntos responsables no han visto un fallo sino hasta mucho tiempo después, ¿no? Como que sí, son casos complejos, son socialmente complejos, son penalmente complejos, pero todos los casos tienen su complejidad, ¿no? Y estos casos, digamos que han tenido años y años de estudio y los responsables no se hacen responsables. Am, Hay excepciones, por supuesto, pero en su mayoría, por ejemplo, el de Dylan Cruz es un caso que lleva muchos años y hasta hace muy poco se conoció el veredicto, ¿no? ¿Por qué lo mencionamos? Porque hacemos el paralelo con el caso de la patrullera transexual y vemos que en 6 meses ya fue solucionado el caso. En 6 meses ya las pruebas fueron estudiadas, ya el caso se cerró, ya, mejor dicho, ya hubo sentencia, ya vio incluso 11 años de inhabilidad, o sea, suspendida y 11 años de inhabilidad para cualquier cargo público. Contrasta un poquito contrasta un poquito como con el manejo que se le da a estos casos en la policía, ¿no? Podemos compararla con el general Palomino, ¿no? Él renunció por su voluntad propia después de este cuento de la Comunidad del Anillo. Él renunció y hasta como 5 años después fue que vio como una resolución del caso, más o menos. Y se inhabilitó por 13 años. O sea, un señor que está involucrado en un caso de prostitución, en un caso de abuso sexual, en un caso de corrupción, incluso porque se le demostró, la destitución, digo, la inhabilidad se le da por un caso de extorsión, él vio 13 años de inhabilidad. Mientras que la patrullera, que tiene una crema en su bolsa, por supuesto, si lo que dice, si lo que dice el centro comercial es verdad y ella hurtó esto y nunca hubo promoción ni nada, por supuesto es inaceptable. Sin embargo, es la proporción del caso. Ella por una crema en su bolsa fue destituida 11 años. Él por cuentos de prostitución, extorsión, abuso sexual, ve 13 años de inhabilidad. Entonces, como que esta falta de equidad en el trato que se le da a las diferentes personas es lo que nos incomoda un poquito. Por eso quisimos hacer énfasis en este caso, porque pues una de las no sé, como uno de los focos principales debería ser la equidad, ¿no? Todos deberían juzgarse por igual. Desde el punto de vista de la justicia no debería, o sea, sí, para el caso de ella hay un video, pero para los casos de ellos hay videos, hay testimonios, hay pruebas, hay incluso comunicaciones escritas. Entonces, se evidencia una falta de, como que no se están midiendo con las mismas varas los casos. Es por eso que nos incomoda un poquito como esto que está ahorita como tan en auge. Exactamente, el caso de, por ejemplo, el general Palomino ocurrió en 2015, él renuncia en 2016 a su cargo y ni siquiera había una inhabilidad, él fue dado como no culpable, fue absuelto de los cargos y realmente tuvo una inhabilidad hasta el 2020 por un escándalo de extorsión en donde estaba extorsionando y presionando a personas para que no denunciaran o para que se retractaran de unas declaraciones que habían hecho. Y realmente ese fue el detonante. Pero incluso en la comunidad del Anillo hubieron casos de fallecidos, de personas que mandaron a asesinar porque tenían testimonios y argumentos contra ellos. Igual tenemos el caso del capitán Ángelo Palacios, que fue el que denunció esto. Él no se reconocía como un miembro de la comunidad LGBTI y sin embargo fue relegado de su cargo, lleva 4 años sin trabajo, escondiéndose por miedos a represalias, porque la institución no le dio un apoyo, no le dio un acogimiento. Y él decía que había esferas mucho más grandes, personas mucho más arriba, que estaban buscando también su quiebre, y no solo su quiebre dentro de la institución, sino también su asesinato. Entonces, digamos que son situaciones que no miden y que todos los colombianos tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y sobre todo al debido proceso. Entonces, ¿por qué en un caso de una crema en 6 meses se le da resolución? No se escuchan versiones, se dan por sentadas las pruebas. Digamos que estamos viendo una cacería de brujas contra una mujer. Y en casos como el general Palacios, 7 años ya, y ni siquiera se le dio una sentencia, una condena por esto. O el caso de Dylan Cruz, donde el capitán Manuel Cuyos, incluso después ni siquiera se le dio una medida cautelar, sino que siguió dentro de las filas de la institución durante casi 2 años. Y
y ni siquiera se le destituyó, sí se dio una condena y demás, pero se llevó a justicia penal militar y hasta ahorita es que se está trayendo a la justicia ordinaria para que se le haga, digamos, un debido proceso. Entonces eso es lo que nos incomoda, digamos, la construcción de la policía como un ente público y de ese devenir histórico que ha tenido, no solo en Colombia, sino en muchos otros países. Entonces, eso es lo que genera incomodidad de por qué esta cacería de brujas hacia ciertos grupos de poblaciones, sin llevarlo, digamos, al tema de género, sino, digamos, raciales, sociales, culturales. Entonces, digamos que es algo duro. No sé si Alexandra quieras ya hacer una conclusión para dejar por el día de hoy así. ¿Algún otro Em, aporte? sí, sí, pues es que estos casos que estamos viendo resumen un poquito como el machismo y la discriminación que se ve en este tipo de instituciones, ¿no? Yo pienso, nosotros, según lo que hablábamos con mi compañero, la educación tiene que ver mucho en estos casos, que sabe una persona que recién sale de un bachillerato en Colombia de sostenibilidad, que sabe una persona que recién sale que recién sale de un bachillerato en Colombia de derechos humanos, que saben ellos de inclusión, que saben ellos de respeto. Yo pienso que todo esto va, todo esto va como diciéndonos que necesitamos una reparación de raíz desde la educación que se nos da, tanto en las casas como en los colegios, ¿no? Llegar a una institución a recibir un arma y recibir una autoridad por encima de las personas sin conocer el respeto por los que son diferentes a nosotros resulta muy perjudicial y a largo plazo no puede ser sostenible, porque entonces ¿qué van a hacer estas personas? No pueden hacer parte de los entes sociales, no pueden hacer parte de estas empresas donde hay ese tipo de personas que no los aceptan. Esto no puede ser, no es aceptable y nosotros consideramos que el problema es más bien como de educación. Nosotros no tenemos muchas ideas en la cabeza que necesitamos tener para entender un poquito cómo funciona nuestro entorno y cómo funcionan las personas y cómo funcionamos nosotros como comunidad. Perfecto, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Tengan una excelente tarde y hasta luego. Hasta luego.